Buenos días amigos, hoy es domingo 11 de julio y hemos venido un día más al Santiago Bernabéu para ver el avance de las obras. Ahí al fondo han metido ya uno de los carretones, así que empieza bien cargadito de emociones el vídeo de hoy. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones, botoncito rojo de aquí abajo y así estarás suscrito al mejor canal madridista del momento. Y nada más amigos, hoy quiero darle la bienvenida antes de comenzar el vídeo a un nuevo miembro premium. Él es Pedro Alonso. Aquí estás amigo, muchísimas gracias por el apoyo que me das y espero que estés a gusto en el canal. Y si tú también quieres aparecer en los vídeos presentado por el mismísimo Florentino Pérez, te animo a que des al botoncito de aquí abajo que pone unirse y te hagas miembro premium de Fanáticos Real Madrid si nos quieres apoyar un poquito más. Y nada más amigos, venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy que viene cargadito de cosas nuevas. Bueno, pues nada, a primera hora del domingo, aquí pillamos cómo están metiendo, han debido bajar ya el carretón en el lateral este y aquí está llegando el carretón a la zona de acopio de materiales. Voy a haceros zoom, que lo tenéis para que lo veáis mejor. Ya hemos visto estos días cómo estaban pendientes de realizar durante el día de ayer, sábado, todas esas actuaciones en lo alto de la megacercha número 1. Aquí podéis ver ya el resultado de las mismas. Ahora iré al lateral este a ver si ya lo han bajado, va a ver cómo está la situación en esa zona. Pues bueno, arranca bien la mañana del domingo. Hoy pensaba no encontrarme muchas cosas, pero bueno, aquí lo tenéis. Increíble, está empezando a amanecer, me he pegado el madrugón para poder venir a grabaros el vídeo y voilà, magia. Yo creo que hoy merece la pena. Vamos a empezar la vuelta al revés de lo que iba a hacer, iba a subir por Castellana, pero viendo que han metido el carretón aquí, voy a hacer la vuelta al revés. Por cierto, vamos a fijarnos en cómo se encuentra la estructura de la Torre B. Fijaros cómo ya están cortando el hormigón de esa circunferencia que es la losa de la parte superior. Han picado los tramos internos, todavía les queda parte por picar y dentro de muy poquito esa torre la vamos a ir viendo desaparecer a lo largo de este verano. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales frente a la Torre B. Aquí abajo podemos ver las cadenas amarillas que unían los carretones. Ahí al fondo vamos a hacer zoom para verlo mejor. Tenemos el carretón ya en la zona de acopio de materiales. Vamos a cambiar el punto de vista para verlo mucho mejor. Pero antes de cambiar de posición, me gusta siempre sacar esta visión desde aquí de las dos torres B. La nueva cada vez más nueva y en proceso de finalización, y la antigua cada vez más derruida. De hecho, bueno, fijaros en la parte de aquí abajo. A ver, cambiamos zoom. Ahí tenéis las piezas de hormigón que están bajando de la torre, de esa parte de ahí arriba. Venga, vamos a seguir. Aquí ya estamos asomados al fondo sur, a puntito de comenzar el camino por Avenida Concha Espina. La torre aquí, podéis ver cómo le falta el hormigón a buena parte de la losa superior. Aquí abajo hemos visto cómo bajaban el carretón, aquí lo tienen aparcado, muchísimas piezas acopiadas en esta zona de aquí para la futura cubierta del lateral este. Y ahí tenemos las dos megacerchas. Venga, vamos a continuar nuestra vuelta de honor por los aledaños del Santiago Bernabéu. Bueno, pues mañana de muchos cambios aquí en el Santiago Bernabéu. Bueno, por cierto, una aclaración, siempre decía que el montacargas este también podía servir para subir a operarios y demás, pero bueno, me habéis dicho varios en los comentarios que está prohibido subir personas en los montacargas, así que será solo para material. Y bueno, estas grúas de aquí, entiendo que esto se ha utilizado para mover piezas, para colocar, entiendo, estas piezas de hormigón de aquí, porque en Avenida Concha Espina están ampliando un poquito el perímetro de la obra, parece ser, ¿no? O quizá las vayan a retirar. Me tiene muy descolocado esto, porque yo creo que luego cuando salga del estadio lo veremos mucho mejor si la están montando o desmontando. Yo creo que la están montando. Aquí vemos una nueva pieza de las cadenas que unen los carretones, con muchísimo movimiento en la mañana de hoy domingo.
Aquí han quitado por completo las vallas, yo creo que las están volviendo a montar. Puede ser porque hayan llegado estas piezas metálicas de aquí. Vamos a echar un plano a la fachada del lateral, o sea, del fondo sur, para que veáis el aspecto que presenta, totalmente desmantelada. Sí que va a estar entretenido el vídeo de hoy, porque ya estoy viendo ahí al fondo que tienen en el suelo el cubo, la parte trasera de uno de los carretones. Espectacular, está todo. Además se me hace raro verlo sin las vallas perimetrales de la obra. Yo creo que esto, claro, esto lo han tenido que mover porque habrán bajado la parte que hemos visto del carretón para ponerlo aquí en el camión, y con las vallas perimetrales y demás les ha sido completamente imposible hacerlo, y ahora pues toca volver a montar todo. Plano de la torre. Tengo ganas ahora de llegar a Sagrados Corazones y poder ver todo mucho mejor. Bueno, desde luego ahí arriba, por supuesto, ya no vemos el carretón. Hacemos zoom, otro poquito más, un poquito, calibramos. Ahí está, ahí estaba el carretón, ahí podéis ver los topes. A la derecha está la plataforma esta auxiliar, pero el carretón estaba en esa zona y ya no está. Así que muy buenas noticias, chicos. Por ahí atrás veo que asoman las piezas de las escuadras. Ahora vamos a seguir. Aquí tenemos el cubo, la parte trasera de ese primer carretón que ya han descendido. Muy buenos avances en el día de hoy, ¿eh? Me gusta. Ahí arriba vemos en el torreón completamente colocados los paneles de encofrado con sus armaduras. ¿Habrán comenzado ya a hormigonar? Veremos. Tramo frontal, aquí lo vemos mucho mejor. Acercamos zoom. Ahí veis el cubo, y esa pieza de ahí abajo en el suelo puede ser una de las escuadras, y que arriba ya solo quede una, como hemos visto antes. Claro, ahí solo queda esa a priori. Vamos a ver si cogemos una posición más frontal al lateral este. Pues nada, chicos, comienzo a subir Padre Damián y efectivamente ahí lo podéis ver. Han bajado todo el carretón, el cubo trasero y también una de las escuadras. Ahí lo tenéis, mucho mejor. Y creo que queda también la X perpendicular que hay por detrás. ¿Veis ahí que aparece un pequeño palito amarillo? Pues bueno, al final se cumple el dicho de a quien madruga Dios le ayuda, y aquí tenéis en exclusiva las primeras imágenes con el carretón completamente bajado. Aquí os lo pongo desde otro punto de vista. Van a volar ahora mismo con las obras, ¿eh? Julio y agosto va a ser una auténtica pasada. Ahora mismo eso se lo van a llevar al lateral oeste, como hemos visto que ya lo han hecho con el carretón, y lo irán montando sobre la cercha número 3 de rodadura, que será la que tiene el carril para la cubierta retráctil. Venga, vamos a seguir subiendo Padre Damián, a recorrer también el fondo norte, a ver si vemos algún detalle interesante. Por cierto, esta tarde tenéis nuevo estreno de vídeo de la guía de las obras del Bernabéu, y hoy voy a tocar un tema un tanto polémico, seguro que para muchos, algunos me mandaréis a la mierda, pero bueno, os recomiendo que veáis el vídeo en el que hablo de si el Santiago Bernabéu cambiará de nombre con la reforma, si se le pondrá un apellido comercial, así que nada, os recomiendo echarle un vistazo. Además quiero que me deis vuestra opinión sobre el tema. Caben todas las opiniones, a favor, en contra, a medias, y tendréis encuesta también para votar en la pestaña comunidad. Es un tema que me gustaría saber qué opina el madridismo sobre un posible cambio de nombre de nuestro templo. Cambiamos de posición, hoy aparentemente veo pocos cambios, están comenzando a instalar los tableros por los que tienen que caminar los operarios para colocar los paneles de encofrado de un nivel superior. Ya vemos que toda la estructura de andamios está al mismo nivel. Bajamos la mirada y vemos ahí, aparece la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián, y esos salientes que, como podéis ver, ya os lo comenté en un vídeo, tienen cierta pendiente hacia afuera, ¿vale? Esto le va a dar al estadio esa cierta curvatura que da la piel, y el descansillo que falta aquí arriba va a salir también un poquito, ¿vale? Si lo veis, tendría como una especie de diagonal. Ahora,
cuando me aleje un poco, si lo pillo bien cuando vaya a cruzar por el paso de cebra, os lo muestro perpendicularmente para que lo veáis mejor, a ver si es posible. Muy tranquila la mañana de hoy, la verdad es que da gusto, todavía está el cielo así un poquito nublado y no nos castiga mucho el sol. Recordad que ahora planito general desde aquí arriba, algún detalle y nos vamos a recorrer Fondo Norte, Castellana y accederé al interior del Bernabéu para traeros los últimos avances. ¿Os acordáis que hace apenas un minuto os he hablado del descansillo que faltaba y demás? Ahí lo tienen preparado, así que seguramente durante el día de hoy lo suban y tengamos un nuevo nivel en el nuevo edificio del lateral oeste. Estamos aquí, un vistazo general, fachada del lateral este, ahora tapada por los árboles, y fachada del Fondo Norte. Vamos a recorrer la calle de Rafael Salgado. Fijaros aquí, mientras voy bajando por medio de Padre Damián, ahí podéis ver los descansillos mucho mejor. A ver si me salgo aquí un poco, veis cómo guardan esa línea hacia afuera, y el descansillo que os he mostrado que falta, que va ahí, va a salir también otro poquito, y eso va a ir marcando la curva de la piel envolvente. Por cierto, espero que hayáis visto el vídeo que hice sobre la piel envolvente, os lo dejo aquí arriba para que le echéis un vistazo. Fondo Norte, calle Rafael Salgado, ya así a primera vista puedo ver cómo están retirando las oficinas de la zona, son las que se están llevando hacia Paseo de la Castellana, ubicadas más cercanas al perímetro de la obra en la zona frontal del estadio. Elevamos la mirada, disfrutamos de esa nueva cubierta, de ese skywalk del que vamos a poder disfrutar una vez esté acabado el estadio, y en el que habrá servicios de restauración, aparte de en sí formar un espectacular mirador en el que vamos a poder disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad de Madrid. Brutal punto de vista, estamos ya frente a la Torre C, fijaros ya cómo va creciendo toda la colocación de paneles. Yo creo que la parte de abajo está casi completa, y me atrevería a decir que ese nivel inferior va incluso mejor que el de la Torre B. Voy a asomarme aquí, voy a haceros un zoom para poder verlo mejor. Ahí lo podéis ver, ahí veo que le falta uno tan solo, y luego por la parte de arriba, por el tramo inferior, yo creo que ese primer nivel está prácticamente completo. Y mirad, vamos a subir hacia la Torre B, está empezando a pegar el sol muchísimo, a ver si tapándole un poco, pero bueno, ahí podéis ver cómo ya están picando también ese tramo de la losa, ya desaparecido, y dentro de muy poquito pues seguirá la misma suerte que la torre del Fondo Sur. Empezamos a descender Paseo de la Castellana, disfrutando de esta bonita mañana de domingo. Ahí podéis ver hasta dónde llegan los tramos superiores de la megacercha número 4, le queda muy poquito. Yo creo que la próxima semana, si llegan las piezas, son capaces de llegar hasta el final muy fácilmente. La megacercha número 4, que ya está completamente lista, terminada. Desconozco ahora mismo si le quedan por meter algún tramo de las pasarelas de servicio, por las que luego hay que realizar todas las labores de mantenimiento y demás por el interior de la misma, pero que estén bajando ya los carretones y desmontándolos es muy buena señal, porque primero la cubierta del lateral este ya está fijada en sus posiciones finales, si no, no quitarían los carretones, y segundo es que lo van a montar en la megacercha número 3, la de rodadura, y muy pronto seguro que proceden al izado durante, quizás a finales de este mes, veremos. Placas que podéis ver en la fachada del estadio, caerán y apoyarán ahí, por lo tanto la superficie que queda bajo el estadio de paseo se amplía, haciendo mucho más cómoda la zona y creando nuevas áreas para el uso de los peatones. Acabo de ver esas piezas sobre los raíles, o la zona de raíles de la megacercha número 3, me pregunto si serán para la ejecución de la pasarela de servicio que hay que instalar en el interior. Por cierto, fijaros lo que ha aparecido en la fachada del lateral oeste, esto ya lo captó Lobo
En el vídeo que grabó el viernes, fijaros, con esas barrenadoras han hecho esos orificios, han introducido esas armaduras y dentro de muy poco imagino que tendremos una estructura nueva aquí, pero ahora mismo no acierto a saber qué puede ser. Ahí abajo tenemos esas armaduras que van a conectar, esas armaduras cilíndricas, y habrá que estar atentos a esta zona, a ver qué ocurre a lo largo de este verano. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Y ahora vamos al interior del estadio. Pues nada, chicos, aquí estamos mañana de domingo, un día más en el interior. Fijaros cómo está todo, vamos a hacer zoom a aquella zona, me interesa muchísimo cómo van avanzando los trabajos en lo relativo a esa zona de refuerzo de la futura losa, y aquí veis cómo va avanzando el hormigonado de las ménsulas. Y así que nada, amigo, ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y así no te perdas ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana. La próxima semana, por cierto, voy a estar de vacaciones, me voy el viernes, pero os dejaré con Lobo a los mandos y os dejaré vídeos preparados, así que no os preocupéis que no os voy a dejar desatendidos. Venga, vamos a arrancar a ver toda la información que podamos. Recorremos el interior del foso, las ménsulas. Fijaros que hasta donde llegan ya los paneles de encofrado, ya los tienen colocados hasta esa zona. Soy muy optimista y espero que esta semana por lo menos completen este tramo de aquí. Y bueno, a los de allí arriba, vamos a seguir con la cámara, a los de ahí arriba les queda muy poquito, están ya con restos de hormigón, les debe faltar el tramo superior, una tongada más de hormigón, y van a completar esto. Pues si no lo completan hoy, me extrañaría muchísimo. Seguramente mañana cuando venga, que por cierto mañana estoy libre y vendré por la mañana, veremos a ver cómo van las cosas por aquí. Venga, vamos a seguir, nos fijamos ahora en la zona del fondo norte del terreno de juego, vemos esas vigas de refuerzo que van a realizar. He visto que mi colega Javi hablaba de que van a ser los raíles y demás, pero si os fijáis, yo creo que los raíles, como van de 2 en 2, van a ser ligeramente más anchos que esto de aquí. Y os explico, yo creo que toda esta forma, esto de aquí, van a ser unas vigas de refuerzo. Luego también creo que las tendrán que ejecutar perpendiculares desde el fondo norte hacia el fondo sur, o desde el fondo sur hacia el fondo norte, y luego entre ellas se ejecutará esa gran losa de cimentación que se va a hacer en todo el terreno de juego. Esto de aquí os lo expliqué en uno de los directos, y es que tú no puedes hacer una losa de hormigón completo por todo el parking, porque si tiene cargas puntuales en zonas centrales que están muy alejadas de los puntos de apoyo, de las zonas de los vértices, de los laterales y demás, esa losa puede sufrir bastante. Yo os pongo un ejemplo muy claro, y es que cojáis un folio, lo cogéis de las 4 esquinas y sin ponerlo tenso del todo, tú pones un boli o un lápiz en el medio afilado, y eso hace trabajar a la losa y la pone en situaciones muy críticas, sobre todo en las zonas centrales, que se alejan mucho de lo que os he dicho de los 4 vértices y de los refuerzos de los laterales. Entonces, por eso se ejecutarán estas vigas transversales. Esto es teoría mía, no he visto los planos y demás. Se ejecutarán estas vigas así a lo largo de una banda a otra, y luego tendrán que realizar otras de norte a sur a lo largo de todo el terreno de juego, y ya finalmente hormigonarán entre los cuadrados que dejen en esa cuadrícula, y sobre esa losa se ejecutarán los raíles y canaletas que irán, pues como estamos viendo, en la zona de la grada abatible. Porque yo creo que la separación que hay entre esas dos canaletas planas más anchas va a ser mayor, o quedaría muy justa con la distancia que dejan las vigas esas, así que teoría mía. Bueno, vamos a continuar, nos fijamos en el lateral este, vemos ya toda esa zona completamente hormigonada. Veo que por detrás aparece un nuevo murete, voy a haceros zoom, ahí podemos ver ese primer muro en pendiente descendente, si vamos desde el fondo norte al fondo sur, pero por ahí detrás, si os fijáis, hay otro murete con micropilotes que han debido de terminar de hormigonar estos días, y entre esos dos han echado un hormigón de limpieza sobre el terreno. Eso después se picará, casi con total seguridad, y yo creo que van a seguir excavando en esa zona.
Ahora os muestro las armaduras que están comenzando a asomar en el lateral este, en la zona frontal al palco de honor. Ahí las tenéis. Dentro de poco veremos ahí un nuevo muro hormigonado. Hay muchísimo hormigón y muchísimo acero en esta obra. Y aquí hacemos un recorrido por esta armadura que va creciendo. Es verdad que aquí se han parado ahora mismo un poco. Vamos a llegar a la zona en la que tienen los plásticos para retener la humedad del hormigón. Yo creo que mañana, que ya bajan las temperaturas algo, comenzarán a retirarlo de esta zona y veremos importantes avances. Ahora vamos a dirigirnos a la zona del Torreón, la que está en la esquina noreste, la Torre D, estará por detrás y ahí podéis ver cómo va creciendo esa estructura roja, va ganando metros de altura al mismo tiempo que va subiendo el Torreón, y la próxima semana esas armaduras que veis en espera por detrás se habrán convertido en paneles de encofrado, más armadura y seguramente más hormigón, porque como hemos visto al inicio del vídeo, esa zona le queda muy poquito para que le coloquen los paneles de encofrado. Alejamos la mirada, vemos la cubierta que debe de tener ya completados, si no todos, creo que le faltarán a lo mejor muy poquito a las uniones de la cercha número 2 con la cercha del fondo norte, pero ya habéis visto la noticia del día, ha saltado esta mañana primerísima hora. Vamos a hacer zoom a esa zona, ya ha desaparecido, ya ha bajado el carretón y ahí veis las últimas piezas que quedan de la estructura amarilla que se usó para el izado y traslación de la cercha número 1. Todo eso son muy buenas noticias porque indica varias cosas. La primera de ellas es que toda esa estructura que veis en imagen, esta de aquí, que es la nueva cubierta del lateral este, ya está fijada casi al completo. Fijaros cómo están bajando ahí arriba una pieza que unía los carretones. Ahí os hago zoom para seguirlo, la luz es un poquito mala, así que os pido perdón. Ay, el estabilizador haciendo las suyas. Y como os decía, es muy bueno porque esto de aquí lo tienen ya casi fijo en su posición final, están todas las uniones prácticamente completadas, y lo segundo que nos indican al ver el carretón ya en la zona de acopio de materiales de Castellana es que dentro de muy poquito lo subirán a la cercha sur de nuevo y se llevarán las piezas para conectarlas en la megacercha número 3, y quizá a finales de este mes podamos tener el izado de la cercha. Hay muchísimas ganas y ya os he dicho que la obra va a volar en verano. Va a ver si ahora paso a mostraros unas imágenes como hice en el día de ayer desde la zona de tribuna para ver frontalmente aquello y a ver si podemos sacar esas fotos, esas imágenes de todo el interior de la cueva, a ver si lo conseguimos. Fijaros dónde tienen la pieza gigantesca esa que aparecía en la zona de Castellana. Ahí tienen el camión grúa además preparado. A ver si pronto lo vemos introducirse en el interior del foso. Yo siempre lo veo igual, Yo siempre lo veo igual. A lo mejor me he metido 3 o 4 días sin venir por aquí y cuando vengo... Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta, déjame tu opinión en los comentarios, y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Te dejo además por aquí el vídeo y en el comentario destacado también esta tarde, vídeo de la guía de las obras del Bernabéu. Os pregunto, quiero saber vuestra opinión sobre si le cambiaríais de nombre al estadio, si va a cambiar de nombre una vez termine la reforma. Así que nada más amigos, nos vemos en próximos vídeos, ha sido un placer estar con vosotros. A la Madrid, hasta la próxima.